¿Por qué el mundo calla ante una victoria que podría cambiar el destino de un continente entero? Hace apenas unos días, el ejército de Burkina Faso logró lo que muchos consideraban imposible. Capturó a Asmani Dou, el genio logístico detrás de una de las redes terroristas más peligrosas de África. Este hombre no solo movía armas y fondos, era el pulso que alimentaba años de horror en el Sahel. Mientras en las calles de Ouagadougou circulaba el rumor, en los medios internacionales reinaba un silencio sepulcral. No hubo portadas, ni homenajes a los soldados que arriesgaron su vida. Ni una sola palabra. La noticia de la caída de Asmani Dou fue, con toda intención, borrada de la conversación global por quienes deciden qué merece ser contado. ¿A quién le conviene este silencio? Detrás de la ausencia hay mucho más que indiferencia. Hay rutas de dinero sucio, viejas alianzas y la perpetua sombra de quienes prefieren mantener a África invisible. Así, las victorias de los pueblos que desafían su destino quedan sepultadas bajo la indiferencia internacional. Ignorar estas historias nunca es inocente. Si seguimos mirando hacia otro lado, permitimos que el ciclo de violencia, explotación y manipulación se repita sin fin. El coraje de naciones enteras puede quedar condenado al olvido, mientras los poderosos siguen controlando la información, decidiendo qué merece esperanza y qué debe permanecer en la oscuridad. Pero, ¿por qué esta victoria resulta tan incómoda para el orden mundial? ¿Qué amenaza representa la soberanía africana para quienes siempre han escrito la historia a su antojo? Para entender el verdadero alcance de este golpe, hay que mirar más allá de las fronteras. La caída de Asmani Dou revela un entramado global que muchos preferirían mantener oculto. Detrás de cada ataque en el Sahel, se ocultaba una mente capaz de mantener viva la maquinaria del terror. Esa mente no era un general a la vista de todos, ni un rostro en carteles de búsqueda. Era Asmani Dou, un facilitador logístico cuya existencia era casi un susurro, pero cuyas acciones sostenían el caos en África Occidental. Jamás ocupó un cargo oficial ni pronunció discursos. Sin embargo, por sus manos circulaban armas, fajos de dinero, bidones de combustible y motos que cruzaban desiertos y fronteras. Su papel era el de invisible indispensable. Coordinaba el flujo de suministros y financiaba operaciones desde el norte de Burkina Faso hasta los rincones más sombríos del Golfo de Guinea. Para ilustrar el impacto de su trabajo, basta pensar en la logística de una sola operación. Una columna de 20 motos cruzando el desierto, abastecidas gracias a puntos secretos de combustible, armamento y alimentos. Cada uno de esos puntos era gestionado en la sombra por Dou, quien usaba canales clandestinos y rutas antiguas de contrabando que datan de la época colonial. Así, el terror podía moverse sin obstáculos de una región a otra. Lo que realmente hacía único a Asmani Dou era la profundidad y el alcance internacional de su red. Manejaba cuentas fantasma en paraísos fiscales y empresas fachada en Europa. Mediante facturas falsificadas y contratos imposibles de rastrear, lavaba dinero y camuflaba rutas de armas, asegurando que el combustible de la violencia nunca se agotara. Su ingeniería financiera recuerda a la utilizada por mafias internacionales de otras épocas. Por ejemplo, durante la Guerra de los Balcanes en los años 90, traficantes lograron financiar conflictos enteros con redes de empresas ficticias en Suiza y Liechtenstein. Asmani Dou adaptó esas estrategias al contexto africano, usando contactos en Marsella, Dubái y Casablanca para mover recursos sin dejar rastro. Capturarlo no fue una operación cualquiera. Durante semanas, equipos de inteligencia siguieron rastros invisibles, escucharon susurros en la noche y analizaron movimientos casi imperceptibles. Soldados avanzaron por el polvo, arriesgando sus vidas para cortar el flujo logístico que mantenía en pie a los grupos armados. La operación, bautizada como Tormenta del Norte, involucró a más de 100 agentes de inteligencia, drones de observación y equipos de intervención rápida. Se coordinaron desde 3 ciudades distintas y utilizaron tecnología de rastreo por satélite, algo inusual en la región. Testigos locales describieron noches en vela,
con helicópteros sobrevolando sus aldeas y patrullas, que se movían como sombras entre los arbustos. Cuando por fin cayó, el golpe no fue solo contra un hombre, sino contra todo un sistema. La red de suministros se apagó en cuestión de días. Los ataques cesaron abruptamente, y los jefes de campo quedaron esperando combustible y armas que jamás llegaron. Una situación similar se vivió en Colombia cuando, tras la captura de Pablo Escobar, las rutas de la droga quedaron desarticuladas temporalmente. En ambos casos, la caída de un cerebro logístico paralizó las operaciones criminales y dejó a los subordinados confundidos y vulnerables. Comprender cómo opera este enemigo invisible es crucial para romper el ciclo de violencia que asfixia la región. Si se ignora este entramado, cualquier victoria será efímera y superficial, mientras el sufrimiento de millones continuará oculto bajo la sombra de la indiferencia. Pero, ¿quién era realmente Asmani Du y cómo logró tejer una red tan extensa sin ser detectado? Para entender su impacto, hay que mirar atrás y desentrañar los orígenes de su poder en la sombra. Nacido en una pequeña aldea al norte de Burkina Faso, Du aprendió desde niño los secretos de las rutas de comercio transsaharianas. Durante la década de 1990, trabajó como aprendiz en caravanas que transportaban sal, ganado y, en ocasiones, mercancías ilegales. Allí forjó alianzas con comerciantes y contrabandistas de Malí, Níger y Ghana, creando una red de confianza que luego aprovecharía para fines mucho más oscuros. Su ascenso fue silencioso, pero implacable. A diferencia de otros líderes visibles, evitó el protagonismo público y se movió siempre entre intermediarios. Utilizaba una docena de identidades falsas y era conocido por cambiar de residencia cada semana. Solo unos pocos de sus hombres más cercanos conocían su verdadero rostro. La verdadera batalla no solo se libra en la arena del Sahel, sino en la guerra silenciosa por el control de la narrativa global. Mientras un país africano logra lo imposible, el resto del mundo responde con un silencio frío. Ese silencio, lejos de ser inocente, es tan calculado como cualquier estrategia militar. Ningún medio internacional dedica siquiera una investigación profunda a la caída de Asmani Du. No hay titulares, ni debates, ni reconocimientos para los soldados de Burkina Faso. Solo vacío. Solo un eco de indiferencia diseñada. ¿Por qué se esconde una victoria tan contundente? Siguiendo el rastro del dinero y la logística del grupo terrorista, se llega directo a Europa. Empresas fantasma, fondos desviados a través de intermediarios, contratos impecables que no encajan con la imagen de simples bandidos. Detrás de cada vehículo, cada barril de combustible, cada fajo de billetes, se ocultan intereses extranjeros que prefieren el fuego encendido antes que la paz. Para ciertos actores poderosos, el silencio es un negocio próspero. Ignorar el triunfo de Burkina Faso protege relaciones incómodas y permite que los flujos económicos y las alianzas oscuras permanezcan en las sombras. La historia de la soberanía africana desafía el guión prefabricado. África solo como víctima, nunca como autora de su propio destino. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante la lucha por la independencia de Argelia en los años 50, muchos éxitos militares de los rebeldes fueron silenciados por la prensa internacional para mantener la imagen de un continente dependiente e incapaz de autogobernarse. Hoy, la historia parece repetirse bajo nuevas formas. Pero este relato no es solo un prejuicio. Es una industria que mueve miles de millones. La imagen de un continente débil genera contratos de ayuda, consultorías, campañas y justifica la presencia de fuerzas extranjeras que nada resuelven. Cambiar esa narrativa amenaza todo un sistema de dependencia que enriquece a unos pocos y condena al olvido a quienes realmente luchan. Si dejamos que otros cuenten nuestra historia, las victorias se entierran bajo capas de manipulación informativa. El costo es alto. Cuando la dignidad y la soberanía son silenciadas, el cambio se vuelve imposible y la injusticia se instala, una vez más. Pero el silencio no es inquebrantable. Hay grietas, y en ellas, una oportunidad para recuperar la voz propia.
Una victoria ignorada puede volverse más peligrosa que una derrota reconocida. Tras la captura de Asmani-Du, el grupo JNM respondió con furia. Arrasaron pueblos cercanos, incendiaron los mercados, enviaron mensajes de muerte. Eligieron la brutalidad para reclamar el control que sentían escapar de sus manos. Sin embargo, el fuego solo fue el principio. Pronto, el veneno de la desconfianza se extendió dentro de sus propias filas. Salieron a la luz filtraciones internas, combatientes traicionados, sospechas de espías, rumores de que nadie era leal a nadie. La paranoia corrió como pólvora, y el miedo dividió a compañeros y simpatizantes por igual. En las aldeas y ciudades, el miedo obligó a miles de familias a abandonar sus hogares, dejando atrás cosechas y tiendas. Pero no todos se rindieron. Vecinos organizaron patrullas, compartieron víveres, tejieron redes secretas de información. El terror sembrado por JNM hizo brotar una resistencia inesperada. Este fenómeno tiene paralelos históricos. Durante la ocupación nazi en Francia, la represión brutal desencadenó la formación de redes de resistencia civil. Mujeres y hombres comunes, panaderos, maestros y agricultores, se convirtieron en portadores de mensajes, protectores de fugitivos y organizadores de sabotajes. En Burkina Faso, la solidaridad ha tenido rostros similares. Jóvenes que patrullan caminos, madres que esconden alimentos, ancianos que transmiten información en dialectos locales para burlar la vigilancia. El gobierno burkinés, lejos de ceder ante las potencias extranjeras, desafió los mandatos globales. Aprovechó el momento para tejer alianzas con países africanos vecinos, construyendo una red regional de apoyo que buscaba seguridad sin tutela foránea. La reacción internacional fue inmediata y dura. Recortes de ayudas, sanciones disfrazadas de advertencias diplomáticas. El precio de la soberanía se palpó en la vida diaria. Mercados vacíos, precios por las nubes, falta de medicinas, sacrificios cotidianos en cada hogar. Una familia en Ouagadougou contó cómo, tras la sanción internacional, el precio del arroz se duplicó en menos de una semana. Los hospitales tuvieron que racionar los medicamentos y las escuelas redujeron sus horarios por falta de insumos. Sin embargo, la gente respondió con creatividad y resiliencia. Huertos comunitarios, trueques, cadenas de apoyo mutuo para sortear la escasez. En medio de la escasez, surgió una narrativa nueva. Las radios comunitarias hablaron de dignidad y unidad africana. En los mercados, las canciones celebraban a una nación pequeña que se atrevía a levantarse. Soberanía dejó de ser una palabra abstracta y se convirtió en causa vivida, defendida y sentida por todos. Pero el riesgo es inmenso. Cada paso hacia la autonomía tiene un precio, y el miedo o la desunión pueden borrar en días lo que costó años construir. Si la sociedad cede ante el terror o las grietas internas, todo el sueño de una África libre podría desvanecerse en el olvido. Aún queda una batalla por librar, la del relato. ¿Quién contará la historia y qué verdad sobrevivirá cuando caiga el telón de la violencia? Lo opuesto al miedo no es el silencio, es el movimiento. En cada encrucijada histórica, la información se convierte en un arma tan poderosa como cualquier fusil. Cuando los medios callan, cada minuto sin testigos fortalece al opresor y entierra la dignidad de quienes resisten. La historia reciente de Burkina Faso lo deja claro. La captura de Asmani-Du no solo fue la caída de un hombre, sino un golpe certero a la red internacional de terror y complicidad silenciada. No contarlo, no celebrarlo, equivale a ceder terreno a ese enemigo invisible que es la desinformación. La resistencia civil tiene 1000 rostros. A veces son autodefensas vigilando caminos sin nombre. Otras, la solidaridad cotidiana, comerciantes compartiendo datos, vecinos ocultando a perseguidos. Cada acto diminuto suma. Aunque nadie los vea, esas acciones sostienen la esperanza cuando la política y la prensa fallan. En Sudáfrica, durante el apartheid, la resistencia civil se manifestó en boicots, huelgas y escuelas clandestinas. Esos pequeños actos de desafío cotidiano, muchas veces invisibles al ojo internacional,
fueron cruciales para debilitar al régimen. En Burkina Faso, la creación de grupos de WhatsApp para alertar sobre movimientos sospechosos o la transmisión oral de noticias de victoria cumplen hoy ese papel vital. Por eso, la clave está en documentar y compartir las victorias que los grandes titulares ignoran. Si solo se difunde el dolor, la resignación se instala. Es esencial grabar, escribir y hacer circular cada avance, por modesto que sea. Esa memoria colectiva es la base de la resistencia y la dignidad nacional. En todo el Sahel, la unión regional está alterando la lógica de la defensa africana. Países antes aislados, ahora colaboran, comparten inteligencia, recursos y apoyo en redes ciudadanas. La soberanía ya no es solo un papel legal, es una práctica viva que desafía siglos de imposiciones externas. Aquí cobra peso la opinión pública global. Cuando la comunidad internacional reconoce una victoria africana, puede aislar a quienes lucran con el caos, o protegerlos si decide mirar a otro lado. Cada tendencia viral, cada video compartido, cada protesta digital, tiene fuerza para alterar agendas y presionar a gobiernos y corporaciones. El silencio nunca es inocente. Callar ante la injusticia es volverse cómplice. Pero la indignación, aunque sea de una sola persona, es ya resistencia. Compartir la verdad, exigir que suene la voz de quienes luchan, es romper el ciclo de la invisibilidad. La historia de Burkina Faso es una advertencia universal. No es solo África. Cualquier pueblo fuera de los reflectores corre el riesgo de que otros escriban su destino. Si no reclamamos el derecho a contar nuestra historia, otros lo harán por nosotros, conforme a sus intereses. Por eso, el mayor peligro no es perder una batalla en el desierto, sino rendirse en la batalla de la percepción y la esperanza. Porque al renunciar a nuestra voz, entregamos el futuro a manos ajenas. Pero todo triunfo real necesita ser defendido una y otra vez. La lucha por la narrativa apenas comienza. El eco de Burkina Faso puede inspirar o ser silenciado, según lo que hagamos ahora. No basta con ser testigo. Hay que ser eco, amplificar lo que otros prefieren callar. Lo ocurrido en Burkina Faso fue mucho más que la caída de un hombre. Fue una fractura en la maquinaria de terror que durante décadas ha sometido al Sahel. Sin embargo, el mundo respondió con un silencio denso, un silencio que protege al poder y perpetúa la idea de que África solo existe cuando es víctima. Hoy, cada uno de nosotros debe enfrentar una pregunta urgente. ¿Qué lugar elegimos en la historia? Callar es entregar el relato de los pueblos africanos a intereses lejanos, borrar sus logros y reforzar la dependencia. Alzar la voz, en cambio, es desafiar esa sombra, reclamar el derecho a una historia contada con justicia y verdad. La responsabilidad no es exclusiva de quienes gobiernan ni de quienes informan. También recae en quienes escuchan, leen y deciden si repetirán el silencio o romperán la cadena. Cada vez que ignoramos hechos como la captura de Asmani Dou, validamos que el poder manipule la información y robe la dignidad a naciones enteras. Romper el silencio es un deber personal y colectivo. Compartir, comentar, exigir transparencia. Gestos sencillos, pero juntos capaces de modificar el rumbo de la historia. Si permitimos que la omisión siga reinando, el ciclo de violencia y desinformación persistirá. Las futuras generaciones crecerán creyendo que solo unos pocos merecen voz. Pero si elegimos convertirnos en eco, y no solo en testigos, la verdad gana fuerza. La narrativa dominante tambalea, y se abren grietas por donde emergen nuevas voces, nuevas esperanzas y una soberanía genuina. No subestimes el poder de tu indignación. Un comentario, una pregunta, pueden ser la chispa que despierte a otros, que inspire a mirar más allá de los titulares y exigir que la historia africana se cuente desde la dignidad y la justicia. Hoy te invito a romper la cadena del silencio. Que la victoria no se pierda en el olvido. Hazte parte activa en la construcción de un relato más libre, más plural y verdaderamente humano. Pero ¿cómo lograrlo en la práctica? Aquí van algunos pasos concretos.
Primero, busca fuentes directas de información africana. Existen radios, periódicos digitales e iniciativas ciudadanas en Burkina Faso y países vecinos que reportan los hechos desde el lugar de los acontecimientos. Compartir sus historias, traducirlas y darles visibilidad es el primer paso para romper el cerco informativo. Segundo, apoya a organizaciones que documentan los derechos humanos y la lucha por la justicia en el Sahel. Grupos como el Observatorio para la Democracia y la Paz en África, Amnistía Internacional o redes locales de periodistas pueden ser altavoces de las victorias y los desafíos que enfrentan las comunidades. Tercero, participa en campañas digitales que exijan a los medios internacionales cubrir estas historias. Un solo tuit, una petición o un video viral pueden sumar miles de voces y forzar a las redacciones globales a prestar atención a lo que sucede más allá de sus fronteras. Cuarto, fomenta el debate en tu entorno. Pregunta en foros, universidades o reuniones familiares por qué ciertas noticias no ocupan espacio en los titulares. El cuestionamiento colectivo es la base de una ciudadanía informada y vigilante. Quinto, consume y promueve arte africano, literatura, cine, música y ensayos que cuenten la realidad del continente desde una perspectiva interna. Así, no solo apoyas a los creadores, sino que contribuyes a una visión más rica y plural de África. Por último, mantén viva la memoria. Crea archivos digitales, documentales o crónicas que recojan las victorias pequeñas y grandes. Así, aunque pasen los años, la verdad no será borrada por la indiferencia o el olvido. A lo largo de la historia, los relatos silenciados han encontrado caminos para sobrevivir. En el siglo XIX, durante la resistencia zulú contra el Imperio Británico, las historias de las victorias se transmitieron de boca en boca, desafiando la censura colonial. Hoy, tenemos la ventaja de la tecnología. Podemos grabar, compartir y reconstruir la memoria colectiva en segundos, a miles de kilómetros de distancia. Así, cada paso cuenta. Cada voz suma. Romper el silencio, celebrar las victorias y exigir justicia informativa son actos de resistencia que pueden cambiar el destino de un continente. La próxima vez que el mundo calle ante una hazaña africana, recuerda, tu voz puede ser el eco que despierte conciencias y cambie la historia.